No soy experta en nada, pero he vivido mucho y eso es algo que vale la pena contar. Hola, hola, soy Sara y hoy vengo a hablarte desde un lugar muy profundo y muy real sobre eso que a veces olvidamos. ¿Quiénes somos en verdad? Vivimos en un mundo que nos distrae, que nos exige, que nos nombra con etiquetas. Un día nos levantamos sintiendo que estamos haciendo absolutamente de todo, pero que nada nos llena. Y ahí es donde decimos, si no hago esto, ¿quién soy realmente? Si no voy a trabajar, ¿quién soy realmente? Sin Sara, la doctora, ¿quién es Sara? Hubo un momento de mi vida en donde me sentí totalmente desconectada, hasta que entendí algo poderoso y simple a la vez. No estamos separados de nada, estamos todos conectados a la misma fuente. A ver, yo realmente quería abordar este tema que casi no lo grabo porque estoy sola en casa y como todo este set siempre me lo organiza mi esposo, casi no puedo grabarlo. Yo quería abordar este tema porque realmente yo quería abordarlo desde mi experiencia y desde todo lo que yo viví. Como siempre, aquí estamos para acompañarnos en este proceso de descubrirnos y de volver a nosotros. Entonces, en mi caso, yo siempre sentí una sensación de vacío inexplicable. A ver, yo desde niña estoy conectada con lo sutil, en el sentido de que puedo ver, sentir energías, espíritus, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde niña siempre supe que había algo más que esto que nos enseñan, que había algo más que esto que siempre nos dicen que hay que hacer, que es crecer, casarse, trabajar, pensionarse y ya, ahí se terminó tu vida. Yo siempre tuve esa duda de que había más allá. Y digamos que siempre tuve como este hambre de averiguar, pero hubo un punto en donde simplemente me desconecté de eso y dije, bueno, ¿qué más da? Y pasé de ser consciente y de querer saber a ser inconsciente y decir, simplemente me hice la tonta y dije, bueno, ya, em, simplemente paso de esto y sigo viviendo mi vida. Viví una vida llena de, digamos, de excesos en el sentido de fiestas, alcohol, etcétera. Y llegó un punto en donde obviamente fui creciendo y yo dije como que, ok, vale, esta va a ser mi vida. Entro yo a una entidad en donde me siento relativamente bien, en donde es un trabajo donde muchas personas quisieran estar a mi corta edad, me daba estabilidad financiera, estaba tranquila, pero llegó un punto en donde yo dije, ¿qué más hay? Volvió esa espinita. Y o sea, esa es la Sara que hay en esta vida, pero ¿qué más? ¿Qué me define? Yo ya les he contado y les he dicho en todos mis videos que la relación conmigo misma que yo tenía pues no era la mejor, entonces como que yo decía, pero hay más y me causaba un poquito de conflicto como el que las personas no vieran no vieran ese lado sutil de la vida, porque claro, para mí fue normal desde chiquita. Entonces yo era como que, ok, listo, tú no lo ves, lo respeto, pero me pasaba la vida ignorando mi propia ideal simplemente porque los demás no lo veían. Entonces, para mí era un poco difícil llevar una vida normal en el sentido de que nadie entendía muchas veces mis crisis existenciales. Ni de, ay, Sara, ¿qué le pasa? Ay, Sara entró otra vez en depresión. Ay, eso es show. Ahí está llamando la atención. Entonces, yo sabía, siempre tuve una sensación que yo venía a servir acá, ¿sabes? Como que yo tenía algo más que simplemente trabajar en una empresa. O sea,
¿Qué más hay? Entonces empieza todo este descubrimiento y sin embargo seguía como metida en mi vida rutinaria de empresa, de mi relación, o sea, como todo súper cuadriculado. Hasta que llegó un día en el que me invitaron a la iglesia. En ese momento, pues no asisto a la iglesia y no me identifico con ninguna religión, pero tengo que admitir que el estar en la iglesia y empezar una vida espiritual me abrió el camino a poder conocerme y el poder saber el propósito que había y que sabía que no solamente era o sea, que no solamente era esto, que no solamente era Sara, la chica que tiene 20 años, ¿sabes? Y que trabaja en un banco. No, era algo más. Y a mí me invitan a la iglesia y yo empiezo a ir a la iglesia. Y lo que a mí me amarró totalmente a la iglesia, que yo dije, wow, fue obviamente el acercamiento con Dios, porque yo ya había tenido ese acercamiento con Dios cuando yo tenía como 5 años, pero 5, 6, 7 años, que fueron cuando mis dones espirituales se pusieron aún más, o sea, como que se desarrollaron más, que fue cuando yo empecé a ver, a sentir, a percibir, pero llegó un punto en el que mi mamá dejó de asistir, por ende yo porque era una niña y ya, ¿sabes? Como que siempre tuve como esta necesidad de querer acercarme, pero pues no lo terminaba de hacer por mi vida loca. Entonces cuando yo estaba más grande, obviamente me invitan y a la iglesia yo voy. Y el tener esa relación con Dios y el saber que todos somos hechos a imagen y semejanza. Y aquí no les vengo a hablar de religiosidad, pero quiero que me entiendan. Y es que tenemos la divinidad dentro de nosotros, entendemos que tenemos dones y eso, y el poder entenderlo para mí fue como una luz verde gigante y decir, ok, el pensar que yo era rara, era diferente, y el estar en la iglesia y entender que tal tengo un don y que puedo utilizarlo para servir a la gente me hizo descansar muchísimo porque yo dije, esto es lo que yo quiero. Yo siempre he sido demasiado empática y he querido ayudar a todo el mundo y muchos años lo vi como un defecto muy grande, pero cuando ves eso de una manera positiva, dices como que, ok, súper chévere porque todo ese amor y toda esa empatía que yo tengo, sin irnos a los extremos, me ayudan al servicio de la gente y mis dones y todo eso que yo creí que era raro, también. Entonces me pasaba algo súper raro y súper diferente y era que personas que no me conocían, personas X que no me conocían se acercaban a mí siempre de diferentes países, en diferentes lugares, diferentes países que visité, siempre era como que eres profeta y Dios te habla y tal cosa y yo decía, sí, sí soy, porque genuinamente todas esas experiencias que yo había tenido por fin tenían una razón y un motivo, ¿no? En ese momento César había encontrado como como una luz y un camino de quién era y quién era su esencia, aparte de la Sara que nos ponen en el diario vivir, esta máscara, ¿sí? Como este traje, esta personalidad que venimos, y yo sentía que mi alma tenía un propósito más grande que venir a trabajar y ya está, ¿sí? Entonces, em, cuando yo empiezo mi vida espiritual y ese acercamiento a Dios, o sea, este acercamiento al Padre, a la fuente, realmente fue muy grande porque me hizo entender de dónde yo venía y el propósito que yo tenía y que era el servicio a la gente. Y saber que todo eso que yo en algún momento vi como un defecto, lo podía convertir en algo bueno. Y cuando yo empiezo a ver todo eso y que en la iglesia valoraban
bueno, no lo valoraban, digámoslo de esa manera, pero como que en la iglesia impulsaban eso y me enseñaban más sobre eso y sobre el significado de mi nombre y sobre de dónde viene todo y tal, y que es que, y me empiezan a explicar sobre todo eso, y yo digo, ok, yo vine acá con un propósito totalmente diferente, que todo el mundo, a ver, cada quien tiene un propósito, ¿no? Y nadie te lo puede decir. O sea, no hay manera que te diga un profeta, la de las cartas, la astróloga, no hay manera que te diga, mira, tu propósito es este. ¿Por qué no? Pero cuando te empiezas a conocer a ti mismo y tienes esta relación, empiezas a saberlo, ¿no? Y empiezas a conocer y decir, ok, eso es lo que a mí me gusta y esto es, y empiezas a entender que todas esas cosas que en algún momento no entendías, en ese momento empiezan a cobrar sentido. Y cuando yo empecé a entender eso, yo lo empecé a amar muchísimo, pero me empezaron a hacer conflicto lo que pasaba en la iglesia y cómo lo llevaban. Entonces, pues obviamente ya era como que, ok, no, no estoy de acuerdo y simplemente pues me retiro de acá. Pero digamos que la iglesia para mí fue una escuela, la primaria de mi vida espiritual, ¿sí? Y me ayudó mucho en el camino de mi despertar y entender y acercarme muchísimo y afianzar esa relación con Dios, con el Padre, con la fuente, con la energía más grande que hay, con la creación y entender que todos somos uno y que todos somos parte de, que no hay manera en que Dios no esté contigo, que no hay maneras en que no hay manera en que no tengas un propósito. Porque muchas veces nos vamos por ahí, por la vida, los que están en una iglesia cristiana me entenderán que es como que, ay, que el profeta me diga qué va a hacer de mi vida. O los que creen en astrología, que la astróloga me lea la carta natal y me diga qué va a hacer de mi vida. Tu propósito lo vas a encontrar cuando tú te conozcas a ti. Está aquí. Todas las respuestas están aquí y yo en todos los videos se los voy a decir. No hay nada externo, todas las respuestas están acá. Y duele y incomoda y fastidia ir adentro porque van a haber muchas cosas que uno dice, ay, pero van a ser necesarias para estar en constante evolución y saber a qué viniste, porque cómo puedes encontrar un propósito si ni siquiera tú sabes qué te gusta, qué no te gusta, cuáles son cuáles son tus habilidades, cuáles son tus talentos, cuáles son tus dones, y eso solamente lo conoces tú estando en silencio contigo y conociéndote. No hay manera o sea, no hay manera que lo conozcas de otra forma. Entonces, cuando yo entiendo y tengo esta relación tan cercana con Dios y empiezo a entender que somos parte del todo y que todo es todo, que somos lo mismo y somos uno con el cielo, con la tierra, con la naturaleza, con toda la creación y que Dios está en absolutamente todo, ahí descanso porque me doy cuenta que somos eso, que somos un alma que viene en conexión con todo, con un propósito. Y que Sara y que este cuerpo simplemente es algo prestado, que viene acá para poder seguirme llenando de enseñanzas y de aprendizajes. Siempre nos enseñaron que Dios era un señor gigante, que estaba ya juzgándote. Tú te vas para el cielo y tú para el infierno, tú para el cielo y tú para el infierno, tú para el cielo y tú para el infierno. No, o sea, no hay manera. No hay manera de que la fuente de la creación no sea amor. No hay nada bueno o no hay nada malo. No hay nada como tal. Simplemente son las cosas. Y ya está. Dios, no hay manera de que Dios se aleje de nosotros. No hay manera de que Dios se enoje contigo.
Y me estoy metiendo en la boca del lobo porque hay mucha gente que me conoce y que tal vez no conocía esta manera de pensar mía, pero pues lo digo, Dios no hay manera de que te castigue ni que se aleje de ti. Dios todo el tiempo nos está hablando. Dios todo el tiempo está aquí con nosotros. Tú como, o sea, a ver, un ejemplo. Tú eres hijo de tu mamá. Así te hagas transfusión de sangre, biológicamente vas a seguir siendo el hijo de tu mamá. Tú vas a seguir, nosotros somos un pedacito de esa energía y de esa fuente tan gigante. No hay manera que digamos, ay no, la divinidad que tengo aquí me la va a quitar. Ay no, y no va a volver. No hay manera. No hay manera que Dios te castigue por algo que tú estás aprendiendo. Si viniéramos a ser santos y a quedarnos solamente en la santidad, porque Dios mío, esa palabra para seres humanos que todo el tiempo estamos en constante aprendizaje y venimos acá a aprender y a vivir la experiencia humana. Em, no hay manera de que Él se enoje porque tú estás viviendo. Y no hablo de excesos, no hablo de que haya algo como pecado o como no. No hablo de vayas a hacer cosas que éticamente en ese planeta están mal. A lo que yo vi es que somos un fractal del universo y somos un pedacito de él. Dios está dentro de nosotros, en todo lado. Y cuando entendemos que somos eso, tus dudas existenciales se van. Porque cuando sabemos que somos ese fractal de energía y de amor acá, en un mundo tan gigante, vivimos la vida con más, con una vida más liviana, porque a veces nos creemos los protagonistas de todo y que todo el mundo está pendiente de nuestra vida y así. Y no, es momento que dejes de estar en modo supervivencia. Es momento que te dejes de culpar. Es momento que te dejes de acercar a Dios, o acercar, a ver, empezar a tener una comunicación con Dios de manera culpable. Y tú dices, ay no, es que Dios, me da pena acercarme con Dios, me da pena hablar con Dios. No te tienes que acercar a Dios porque Dios está dentro de ti. Habla con Él. Dios está ahí siempre hablándonos. Siempre, siempre. Y a veces decimos, ay, es que a tal persona le va mucho mejor y es bendecida y a mí no, porque tal cosa y tal otra. Dios siempre nos está hablando, sino que muchas veces decidimos no escuchar. Y decimos, y esa parte divina de nosotros, cuando tenemos esta conexión con Él y nos abrimos a respuestas, porque a veces somos tercos, y nos abrimos a respuestas, es es donde todo empieza a pasar. Y ahí es donde entra la fe, y ahí es donde entra la oración o la manifestación, porque muchas personas las llaman de diferente manera, pero viene siendo lo mismo. Y tu vida empieza a cambiar y te empiezas a sentir más liviana y empiezas a entender que viniste acá con un propósito y que ese propósito no es el más, o sea, no es una carga, que viniste acá con dones
para servir, para crecer, para ir aprendiendo. Cuando nos aprendemos a tomar la vida de una manera liviana, todo empieza a fluir. Y se los digo no porque yo lo haga 100%, porque si de las personas que se autosabotean, soy yo. Porque si de las personas que no creen en sí mismas, soy yo. Y a veces me tomo la vida muy en serio. Y se me olvida que tengo la divinidad dentro de mí, que tengo a Dios dentro de mí, que somos un pedacito de Él. Y que cuando empezamos a ver la vida así, empezamos a tener gratitud, la vida deja de ser tan seria. Cuando nos conocemos y sabemos qué es lo que queremos, no hay quien nos pare. Porque el problema es que nosotros mantenemos viviendo en piloto automático y nos han sedado siempre porque desde chiquiticos nos dicen tú te llamas así y tú vas a hacer eso y tú eres esto. Y vas a seguir esa religión y vas a hacer esto y vas a estudiar de tal manera y vas a tomar tales decisiones y te programan de dicha manera en la que tú ni siquiera tienes tiempo de pensar en quién soy y cómo me voy a formar. Y cuando estás mostrando tu verdadera personalidad o te estás formando tu personalidad, simplemente te dicen como no, eso está mal, eso no está bien, de acuerdo a las reglas de acá, de este plano y de la sociedad. Un día, hace no muy lejos, 3 meses aproximadamente, en los que con el cambio que tuve de país me dio muy duro pues llegar acá. Y me sentía desubicada y me sentía sola y me sentía de todo. No porque tuviera una mala persona a mi lado, no, sino que era algo más personal. Era como que ahorita qué voy a hacer con mi vida, en qué me voy a enfocar y ta, 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 ta. Y eso de tomarse la vida tan en serio y de que ahorita mi familia qué va a pensar y bueno, en fin, todo. En tengo que producir y tengo que hacer una cosa, tengo. Un día me fui para el bosque. Me fui para el bosque y me senté. Y recuerdo que me senté en silencio y le decía adiós a la vida. Le decía, ¿qué hago? Me siento sola, una cosa, la otra. Y recuerdo que cerré los ojos y el sol atravesaba entre las hojas, me daba en la cara. El sentir el sol en mi cara mientras yo pedía una respuesta, recordé que no estoy sola y que nunca lo estuve. Tú no estás solo y nunca lo has estado. Dios siempre ha estado ahí. No hay manera en la que Dios no esté ahí acompañándote dentro tuyo. Y no lo veamos humanizado. No lo veamos como, ay, como un hombre y que se enoja y tiene emociones de felicidad, de tristeza. No. Veámoslo como esa energía infinita que siempre está ahí recargándonos. Que a veces nos sentimos tan solos que se nos olvida que las personas, que la naturaleza, que los animales, que todo lo que está alrededor de nosotros hace parte de nosotros igual. Y de eso, de Dios, de la energía y de la fuente tan grande que es Él. Y cuando comprendemos eso, hasta el dolor cambia de forma. Porque entendemos que las otras personas y las personas que nos hicieron daño también hacen parte de nosotros y hacen parte de Él. Y ahí entra el amor. Cuando entendemos que esas personas también hacen parte de eso, la vemos con amor y decimos, ok, esas personas también están viviendo su vida. Cuando vemos a esas personas que están cometiendo errores, como nos ven, como una versión antigua de nosotros, ahí es donde entendemos el significado de ser todos uno y de venir de la misma fuente.
porque puede que tú y tu hermano sean personas totalmente distintas, pero su mamá no va a querer más a uno que al otro. Ni porque tu hermano sea un asesino va a dejar de ser tu hermano. No sé si entienden la referencia o a lo que yo voy. Y cuando digo que el dolor cambia de forma es porque quienes nos lastimaron también vienen a cumplir un papel en nuestra vida. Y ahí es donde dejamos de hacernos víctimas. Y ahí es donde dejamos de ver el dolor como dolor y lo empezamos a ver como aprendizaje. Y cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, no he llegado a ese punto 100%, pero muchas veces uno dice, qué rico que esto me movió porque esto aprendí. Yo lo he visto después. En el momento lloro, pataleo, mujer llorona y yo. Pero después es como que llego a ser consciente de decir, viví esto duro, pero la mujer en la que me voy a convertir después de esto. Y evidentemente he crecido demasiado. Y miro con gratitud a aquellas personas que me lastimaron. No me atrevo a decir que con amor porque no he llegado a ese punto. Pero como entiendo que también hacen parte de... No las miro con amor aún, pero trato de no mirarlas con odio. Porque en algún momento yo también fui una persona bien complicada y que la embarró demasiadísimo y que cometió muchísimos errores. Pero bueno, es parte de... Entonces cuando yo les decía a ustedes que nuestra alma ya sabía lo que venía y que esto, Sara, este cuerpo, era como un instrumento para venir acá y aprender lo que debíamos de aprender. Y esa Sara, doctora, Sara abogada, Juanita la profesora, Juanito el doctor, eso es el ego. El ego quiere ser alguien en el mundo, de acuerdo a las normas sociales y de este plano. Pero nuestra alma ya lo es todo sin hacer absolutamente nada. El alma no se justifica, no teme, no compite, no se defiende, solamente es. Y por eso brilla. Por eso hay diferencia cuando hacemos las cosas desde el alma a cuando hacemos las cosas con el ego. No sé si me están entendiendo. Y me ha pasado, digamos, con las redes sociales, que ahorita estoy como en ese plan de crecer y trabajar en ellas, el no sentirme encajada. Entonces el ego de Sara llega al punto de compararse, de no sentir que encaja, de querer hacer todo igual que las otras personas. Y después de no sentirme validada y de sentir que no encajo, entra en crisis existencial horrible. Y pienso en, ¿y si mejor dejo las cosas? ¿Y si dejo de hacer lo que estoy haciendo? Y después de eso y de pensar en eso y después de llorar mucho, vuelve mi alma a recordarme que yo no vine a cumplir estándares de nada ni cosas de nada. Yo vine a ser. Ahí es donde les digo que la diferencia es de hacer las cosas con ego y las cosas con el alma. Cuando ya, cuando tú no haces las cosas con autenticidad y con tu esencia, sino que, ay, esto lo voy a hacer porque está de moda y porque yo no soy igual que ella y porque no tengo un fit idéntico divino y porque no me puedo ver igual de linda que ella, sí, porque no te compares. Tú eres un ser completamente diferente. Y cuando empezamos a hacer las cosas con esa intención, créeme que nada va a salir. Te lo digo por experiencia propia. Nada de lo que te estoy diciendo aquí es porque ahí yo vengo a enseñarte, no, es porque lo estoy viviendo en este momento en carne propia y es como una hermana mayor diciéndoles, hey, no se metan por ahí porque vea, no hagan eso porque yo lo estoy viviendo y es duro.
y les estoy dando consejos y les estoy dando un concepto y más o menos una luz de lo que he intentado, porque claramente he aprendido cosas y he tenido información, pero integrarla en nuestra vida es totalmente distinta y posiblemente tú que me estás escuchando y me estás viendo, te estás diciendo, resuena mucho con lo que dice Sara, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Es de verdad bastante difícil, pero se puede. Cuando ya somos conscientes de ello, ya tenemos un paso totalmente adelantado. Cuando somos conscientes, ya hemos hecho mucho, porque el simple hecho de eso a todo el mundo no se le facilita. No necesitamos aprender tanto como creemos. Nuestra esencia ya lo sabe todo, solamente que lo olvidó por vivir en un mundo que premia a la mente y olvida al alma. Que a los espirituales, que a los que meditan, a los que se conectan con ellos y los que tienen una vida espiritual y ese tipo de conexión nos ven como los raros, pero a los médicos y que tienen carreras universitarias y especialistas las ven como lo más top. Y no estoy diciendo que una cosa sea buena o sea mala porque no lo hay, no hay algo como tal. Simplemente que vivimos en un mundo en donde premiamos eso y se nos olvida muchísimo nuestra salud mental y espiritual, nuestra conexión con nosotros mismos. Que está excelente que estudiemos carreras y nos preparemos demasiado para esta vida y este plano, pero también es importante conocernos a nosotros mismos y tener conexión con nosotros mismos. No solamente se basa en tener éxito laboral o en ser alguien, es el ego. También hay que ponerle cuidado a nuestra alma, a nuestra esencia. Y aquí les voy a dar unas herramientas para recordar y para esa conexión con ustedes mismos que yo las practico, no muy de seguido, pero lo hago. A veces tengo días en donde todos los días lo hago y días en los que no. Así que no se sientan culpables, vivan su proceso, ¿sí? Pero entonces no se presionen. Em, las herramientas que yo utilizo para volver a mí, para conectarme conmigo mismo, es la meditación. No es fácil al inicio, si quieren utilicen meditaciones guiadas en YouTube y ya luego se quedan solitos meditando y así de a poquito. El silencio, no como tal de que te quedes estático y hagas silencio, porque también, pero no se trata solo de eso, o sea, un día en tu casa que estés haciendo SEO y no pongas música y no pongas podcast, en silencio. Come y no veas TikTok y no veas redes sociales, en silencio. El poder del silencio es gigante porque nos cuesta mucho callar a nuestra mente, pero si empezamos a implementar el poder del silencio, nos va a ir mejor con la meditación y nos vamos a empezar a escuchar más a nosotros mismos porque vamos a apagar todas las voces y el ruido de afuera. Escribir. Muchas veces no tienen que pensar en, puede escribir, no sé, un poema, no, no, o sea, como un agradecimiento, qué pasaste el día de hoy, tus sueños, lo que sea. Escriban, que cuando escriben van a llegar a un punto en el que ustedes ni saben, o sea, ustedes no van a estar pensando lo que están escribiendo, simplemente van a escribir y escribir y escribir y escribir y escribir. Y así pueden plasmar sus sueños, y así pueden sacar emociones negativas, y así pueden ver qué hay dentro de ustedes que muchas veces uno ni sabe ni le pone cuidado. Estar en la naturaleza es tan importante tener esa conexión porque cuando estamos en contacto con la naturaleza, que estamos en contacto con esta energía tan linda que viene de la misma fuente, nos brinda una paz y una tranquilidad. Les recomiendo mucho que se sienten y vean en estado contemplativo a la naturaleza, en silencio. Me van a decir mentirosa si no se descargan demasiado y no se sienten un poquito más libres.
volver al cuerpo y a la respiración. A veces estamos respirando, a veces no, todo el tiempo estamos respirando de manera automática. Y estamos como que sí, pero hay momentos en los que se nos llena tanto la cabeza de información, de estrés, cuando ustedes se sientan demasiado estresados, angustiados, enojados, lo que sea, el volver a ustedes es conocerse o cuando se acuerden, cuando estén haciendo cualquier cosa. Respirar les hace volver a ustedes y conectar y hacerlo de una manera consciente. Entonces lo que yo hago es, por ejemplo, respirar en 4, sostener en 4 y exhalar en 6. Entonces respiramos, inhalamos en 4 y exhalamos en 6. Sostenemos en 4 y exhalamos en 6. Háganlo aproximadamente de 4 a 5 veces. Solamente eso, no les toma a ustedes un minuto y van a ver la diferencia. Y como todo su sistema nervioso va a estar en calma. Cuando quieran dormir y no puedan dormir, háganlo. De verdad, funciona. El alma siempre vive en el presente. No tiene prisa. Como les dije, no se compara. Y cuando les digo que el alma ya lo sabe todo y solamente hay que recordarlo, si vivimos en lo que fue o en lo que tememos ser, no vamos a poder recordar. Porque el pasado y el futuro es algo que todavía no existe y se los voy a repetir las veces que sea necesario en todos mis videos. Cuando decimos, cuando queremos recordar, y el alma quiere recordar, pero tenemos una maleta gigante de nuestro pasado. Era una maleta, la traemos gigante. Y tenemos un miedo gigante a qué va a pasar en el futuro. Me pasa, me pasa. Tengo una situación bien compleja con la cuestión de ansiedad. Pero siempre soy consciente de, bueno, o sea, como que me regaño. Como que, bueno, Sara, vamos a calmarnos. Si vivimos en el pasado y en el futuro no vamos a hacer absolutamente nada porque el alma vive en el presente. Ella no tiene prisa, ella no se compara. Ella vive aquí y ahora. Vamos a hacer una pequeña práctica guiada. Cierra los ojos si puedes. Siente tu respiración. Imagina una luz suave dentro de tu pecho. Esa luz no necesita demostrar nada. Solo está. Esa luz eres tú. Aunque nos sintamos perdidos, confundidos o desconectados, hay algo dentro de nosotros que nunca se apaga y que siempre nos está recordando y que siempre nos está susurrando, acuérdate de mí. Cuando te olvides de quién eres, no te juzgues. Solo vuelve a ti, a tu cuerpo, a tu voz, a tu verdad. Si algo de esto resonó en ti, si tocó algo profundo, entonces ya estás recordando. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones, dejarme un like, comentar si te gustó, qué opinas del video. No olviden seguirme de mis otras redes sociales. En Instagram me encuentran como Sara Borrero 2 bajo y en TikTok como Borrero 2107. Ahí van a encontrar una Sara un poco más jocosa. Nada, nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, no olvides volver a ti. Bye.